Israel en 1936, bueno, entonces Palestina todavía, y se dice, y está muy orgulloso de sus raíces, muy distintas a la del resto de los escritores, muchos de ellos, que provienen de familias europeas, sobrevivientes del Holocausto o que emigraron de países europeos, Alemania, Polonia, Rusia, Rumania, etc. Dice ser la quinta generación de judíos sefaraditas establecidos en Palestina. Su abuelo materno se fue de Marruecos, llega a Palestina a principios de los años 30 con sus 3 hijos menores por motivos sionistas, dejando en Marruecos a 8 hijos casados y decenas de nietos. Fíjense la convicción de estos hombres que estaban dispuestos a dejar a la mitad de la familia o más de la mitad de la familia para emigrar y habitar una tierra nueva. Y en cuanto a la línea paterna, vienen de Praga y Salónica, pero se establecen desde el siglo XIX en Palestina. Su padre, Jacob, fue un traductor muy destacado orientalista que trabajó para el mandato británico y fue también director del Departamento de Asuntos Religiosos para drusos y musulmanes. Era un hombre muy respetado por los líderes árabes y Aleph Bet Yoshua considera que los árabes son sus primos hermanos. Y él dice que recuerda cómo muchísimos árabes visitaban a su padre y iban a su casa y tuvo muchísima relación con ellos. Bueno, nace él y tuvo también una hermana mayor. Bueno, estudió con un sobreviviente del Holocausto, otra vez, y otro profesor que le dio clases de literatura y Biblia. Él también hizo el ejército, el servicio militar, fue paracaidista del ejército, que son de los paracaidistas son los de mayor nivel dentro del ejército. También vivió y cultivó la tierra en un kibutz cerca de Beersheba. Conoció a Rivka Kirzninsky, Ika, como ella la llama, su esposa, y un tiempo se fue a vivir a París para que ella pudiera hacer su doctorado ahí en la Sorbona. Regresaron después a Haifa, ahí vivió, fue profesor de la Universidad de Haifa de literatura comparada durante 32 años, publicó ensayos, cuentos, obras de teatro, novelas y adquirió fama internacional con una novela que se llama El amante. Cuando murió su padre en 1982, porque además dijo, es que mientras mi padre esté dedicado a estos asuntos, se sentía un poco intimidado y también no quería que el padre estuviera encima de él dictándole qué tenía que decir o hacer o escribir. Pero cuando muere el padre se dedica a explorar sus raíces sefardíes y escribió una novela magnífica que se las recomiendo muchísimo, que creo que apenas recientemente se tradujo al español, que se llama Mr. Money. Y es una saga familiar que recorre 5 generaciones. Con esta novela ganó el Premio Israel y que está escrita en 5 grandes capítulos de lo que se llama monodiálogos. ¿Qué quiere decir esto en monodiálogos? Que es un diálogo que hay entre 2 personas, cada capítulo es un diálogo, pero solamente escuchamos y está escrito lo que dice una de las partes. Entonces la técnica es interesantísima y cada capítulo se refiere a un momento histórico clave para entender dónde estuvieron habitando los judíos y cómo llegaron a Israel y cuáles fueron los conflictos que tuvieron que vencer en cada momento. Otra de las novelas que les recomiendo muchísimo de él se llama Viaje al fin del milenio.
La escribió muy pegado al año 2000, pero está situada en el año 1000. Es una novela magnífica que trata precisamente de los judíos sefaraditas que vivían en la península ibérica y que vivían también con los árabes. La península ibérica por siglos fue habitada por moros, judíos y cristianos. Y entonces las relaciones comerciales que se entablaban entre árabes y judíos para llegar a Europa Central y comerciar sus bienes. Esta novela, además de que está muy bien documentada, toca temas tan curiosos pero también tan interesantes como la bigamia, que todavía estaba permitida en las comunidades sefaraditas, pero no en las ashkenazitas. Y entonces al viajar con sus dos esposas, bueno, todo lo que le pasa. Las redes comerciales, el viaje, la navegación, la familia, el suicidio, la justicia, porque se lleva a cabo un juicio precisamente por el hecho de que él es bígamo, la geografía, las diferencias entre las comunidades sefaraditas y ashkenazitas, la posición de la mujer en esa época, la muerte, el duelo, los rituales, la conversión religiosa, en fin, una cantidad de temas que explora la novela. Es de veras fascinante, se las recomiendo si tienen la oportunidad de leerla. Muy comprometido también con la paz. Aleph Ben-Yehoshua ha trabajado muchísimo en ese sentido. Piensa que los escritores israelíes inevitablemente tienen que estar involucrados en asuntos políticos. Es, junto con David Grossman y Amos Oz, esta triada, Amos Oz, David Grossman y Aleph Ben-Yehoshua, llevan prácticamente una doble vida, como escritores de ficción y como portavoces y líderes de opinión, y han estado muy relacionados en todos los temas sociales y políticos, muy también involucrados en cómo procurar la paz en Israel y en toda la zona. Bueno, dice que un judío solamente puede ser plenamente judío viviendo en Israel, porque es el único lugar donde puede liberarse de todos los velos que se tiene que poner viviendo en la diáspora o en otros lugares. Se pregunta también él mucho sobre el tema del Holocausto. Considera que es un fracaso de la civilización europea, pero también un fracaso del pueblo judío, que no vio todas las banderas rojas que se fueron levantando a través de los años y los siglos en toda Europa, con las persecuciones, las expulsiones, etc. Dice, ¿cómo no pudo leer el escenario? ¿Cómo no pudo leer lo que se avecinaba? Y cómo fueron exterminados, y así lo pone con estas palabras, como gérmenes, no por territorio, no por ideología, no por religión, no por dinero ni por propiedad, simplemente por ser judíos. Piensa que un punto clave en el futuro de Israel es la relación de los israelíes con los árabes. Y sobre todo porque dice que, les leo, no hay fronteras actualmente en el Estado. No hay fronteras ni entre individuos, ni entre esposa y esposa, ni entre padres e hijos, ni entre maestros y estudiantes, pero tampoco hay fronteras entre naciones. Dice, Israel hoy es un país sin fronteras. Por 19 años, desde 1948 a 1967,
que fue la Guerra de los 6 días, estaban delimitadas las fronteras del país. Pero a partir de la Guerra de los 6 días, todo está mezclado y los palestinos viven dentro del territorio, nosotros vivimos en los territorios de los palestinos y todo está mezclado. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Cómo encontrar, ¿no?, esa paz y esa justicia entre ambos pueblos? Y bueno, también ha recibido muchísimos premios: el premio Alman, el premio Bialik, el Jewish Book Award, el premio Israel de Literatura, el Giovanni Boccaccio, el premio Viareggio por su trayectoria. Y bueno, les recomiendo muchísimo esas sus novelas. Y también hay otro cuento que se llama El paseo vespertino de Yatir, que está en una antología de cuentos que pueden encontrar aquí en la biblioteca, de cuentos de escritores judíos. Es un cuento que tiene una cantidad de interpretaciones inmensa, pero es un cuento que nos sacude tremendamente y que trata de un pueblito que está así en una montaña, olvidado de todos. Y lo único que sucede importante en el pueblo es que diario pasa un tren. Y en complicidad, ciertos habitantes del pueblo deciden que van a descarrilar el tren en el pueblo para que el mundo los mire. Entonces, es un cuento tremendo, interesantísimo, también se los recomiendo. El paseo vespertino de Yatir.